Hola, buenas tardes y bienvenidos a la última sesión del máster en la asignatura de Impuestos sobre Sociedades. En esta sesión, tal y como os he comentado, vamos a analizar los aspectos que más dudas nos han planteado a la hora de resolver las diferentes cuestiones y analizaremos un poco la estructura del examen para que vayáis con total tranquilidad al mismo y sin ningún tipo de nervios. En primer lugar, como he planteado, las empresas de reducida dimensión, como ya comentamos en la para pegar un pequeño tiene una serie de beneficios fiscales y los recogimos en la sesión anterior, me remito a ella, pero si os parece analizaremos de nuevo algunas de las cuestiones o dudas que me habéis planteado a través del campus y a través de los mensajes que me habéis enviado. En concreto, respecto a las empresas de reducida dimensión, en el artículo 106, en materia de leasing, supongamos que una entidad, Aramón S.A., formalizó un contrato de arrendamiento financiero cumpliéndose las condiciones del artículo 106 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades sobre un elemento amortizable contablemente de las tablas conforme al 15% y que se va a comprometer a ejercitar la opción de compra. Por tanto, cumple las dos condiciones necesarias para poder ser un contrato de leasing y, por tanto, para el régimen más beneficioso. La operación se contabiliza por un coste de adquisición de 100.000 euros y ante el X1 y X2 se van a satisfacer 45.000 euros correspondientes al coste de recuperación del bien. En el X3 se ejercita la opción de compra y en el X13 X13 se ejercita la opción de compra por 10.000 y en el X13 se adquiere dicho elemento por unidades monetarias. Bueno, pues en este caso, el cuadro de amortización sería el siguiente. Sería coste de recuperación del bien, X11 y X12, 45.000 euros cada uno, y el X13, el año que se ejercita la opción de compra. Vuelvo a repetiros que la opción de compra normalmente es una letra más y, por tanto, se espera un vencimiento posterior. Algunos me habéis planteado dudas de si debe contabilizarse en 2012 o 2013. Dependerá del contrato y tendremos que ir al contrato financiero para recoger esta operación. Pero suele ser una última cuota adicional y, por tanto, por eso la llevamos al siguiente ejercicio. La amortización contable, tal y como establece el supuesto, ha sido de 15.000 euros. El límite fiscal, como sabemos, es 2 por el coeficiente máximo según tablas y que sería el triple en el supuesto de que fuera una empresa de reducida dimensión. En este caso, si consideramos que no es una empresa de reducida dimensión, sino que es una empresa de dichas condiciones, el gasto fiscal sería 30.000. Hay un exceso y ese exceso de 15.000 unidades genera una diferencia a compensar en el futuro. Respecto a los ajustes, el ajuste en la impuestos sobre sociedades, una diferencia temporaria negativa de 15.000 unidades. En el X12 se reproduce la misma operación, 45.000 del coste de recuperación del bien, amortización contable 15.000, gasto fiscal 30.000, otro exceso de 15.000 respecto a lo contabilizado y una diferencia temporaria por 15.000. Bien, el total acumulado de los excesos son 30.000 unidades o 30.000 euros y en el año X13 resulta que ya hacemos el ajuste en la recuperación del coste del bien, ejecutamos la opción de compra, 10.000 euros. Con eso ya hemos recuperado el total del coste del bien, 100.000 unidades monetarias. La amortización contable continuará siendo 15.000, el gasto fiscal 30.000 y, por lo tanto, en este supuesto lo que vamos a hacer es empezar a aplicar parte de los excesos. En concreto, como existe un gasto fiscal de 30.000 y un gasto contable de 10.000 para la parte que tenemos pendiente de compensar, el ajuste de una diferencia temporaria de menos 15.000. En el X14, si se amortiza contablemente 15.000 y consideramos que el gasto fiscal es de 10.000 unidades monetarias, pues ya tendremos el ajuste de más 5.000. En el año X15 y X16, como veis, lo que hace es la amortización contable hasta alcanzar las 100.000 unidades, cifra que ya se ha alcanzado en materia de fiscal y en materia de coste de recuperación del bien. Los siguientes ejercicios serán ajustes de reversión de esas diferencias temporarias de carácter positivo por 15.000, 15.000 y 10.000. Algunos de vosotros ya esta parte la tenéis muy controlada, habéis hecho muchos supuestos, habéis realizado bastantes casos y casi todos lo habéis realizado de forma correcta. No obstante, como alguno me había planteado alguna duda o cuestión, simplemente este ejemplo para que lo tengáis y podáis analizarlo desde el punto de vista práctico. Simplemente para continuar con las empresas de reducida dimensión, como ya dijimos, son aquellas cuyo importe sea inferior a 10 millones de euros y recordaros el tema del grupo de consolidación. Si forman parte de un grupo, se referirá a todas las entidades que pertenecen al mismo. En relación con la libertad de amortización por incremento de plantilla, os remito a los supuestos que tenéis en el material y recordaros que es el incremento de plantilla que se produzca durante los 24 meses siguientes al incremento al momento de la adquisición o puesta en funcionamiento del activo correspondiente y siempre y cuando se mantenga 24 meses más.
ese límite será de 120.000 por el coeficiente de incremento de plantilla. Pérdidas por deterioro del artículo 104, la duda que planteada es sobre qué se calcula ese 1%. Vuelvo a repetir que ese 1% se calcula sobre el saldo, excluidos aquellos que no son deductibles ni en ninguna cuantía, porque así lo establece la propia ley del impuesto sobre sociedades, y aquellos que son deductibles al 100%, para evitar, como comentamos en la anterior sesión, que en el caso de que solamente hubiera una pérdida por deterioro de tal tipo que fuera al 100%, fuera al 101%. Por tanto, no serán deducibles aquellos a los que se les aplique directamente la no deducibilidad por pérdidas por deterioro, que se recoge, como sabéis, en la ley de impuesto sobre sociedades. En cuanto a el siguiente beneficio fiscal de las empresas de reducida dimensión, lo podemos encontrar en la amortización de activos fijos nuevos. Recordar que son activos nuevos, esto es muy importante, no vale para bienes usados. Algunos me habéis planteado a través del campus si se podría aplicar el doble por ser un bien usado más el doble por tratarse de una empresa de reducida dimensión. No, son incompatibles. Son incompatibles. Solamente se podrá aplicar para aquellos supuestos en los que se adquieren activos fijos nuevos y por tanto será por el doble del coeficiente máximo sin tablas. En el caso de del artículo 106, por la aplicación de este artículo, tenemos que entender que se multiplicará por el triple del coeficiente según tablas. Y además, como os comentamos y lo volvemos a reproducir, es uno de los supuestos en los que se me va a permitir, por parte de la norma, en la excepción del principio de inscripción contable. Por lo tanto, cuando no se hayan contabilizado, la ventaja fiscal del contrato de arrendamiento financiero me permite realizar esa anotación. El tipo impositivo, recordar que es el 25% y me remito a lo que tenéis recogido en la norma correspondiente, artículos 30 y siguientes de la ley, relativo al tipo impositivo cuando hace referencia a las empresas, microempresas de menos de 5 millones de euros y menos de 25 trabajadores. Bien. La otra de las cuestiones que de forma reiterada me habéis planteado, me remito en este caso a las sesiones que hemos hecho en la anterior sesión y sobre todo al documento que se colgó en el campus relativo a la contabilización tanto de la reserva de nivelación como de la reserva de capitalización. En ese material que tenéis colgado en el campus se desarrolla de forma extensa mediante 3 ejemplos cómo se contabilizaría estas operaciones y cuáles serían los ajustes a realizar en el correspondiente impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, es muy importante que leáis esta parte. La reserva de nivelación, como sabéis, es la base imponible negativas, permite una reducción de hasta el 10% de la base imponible positiva del periodo con un máximo de 1 millón de euros, o en el caso de que no se cierre el periodo impositivo con carácter completo, la parte proporcional. Por lo tanto, en el caso de que sea el periodo impositivo de la mitad del año, la cifra del millón se reduciría a 500.000 euros. La reducción, ¿vale?, permite hasta un 10% de la base imponible siempre que o está prevista para aquellos supuestos en los que la empresa en este ejercicio prevé tener beneficios, pero en los próximos ejercicios, por su propia estructura, considera que puede tener bases imponibles negativas. Con el objeto de pagar menos ahora y trasladar la carga impositiva al futuro, permite que un 10% de la base imponible se reduzca en el periodo impositivo actual para compensarlo en los 5 ejercicios siguientes. Para poder compensarlo en los 5 ejercicios siguientes, deberá compensarlo de manera sucesiva cuando existan bases imponibles negativas. El importe que al final de los 5 ejercicios no se haya integrado por insuficiencia de bases imponibles negativas se adicionará a la base imponible del 5.º ejercicio. Por tanto, no es una menor tributación, sino, como su nombre indica, es una reserva de nivelación. Pretende abonar impuesto en el ejercicio en el que se obtienen beneficios que será compensado con los ejercicios en los que se prevé obtener base imponible negativa. Por tanto, en primer lugar, recordaros que es necesario que se cumplan una serie de condiciones. Y habéis estudiado y habéis desarrollado algún supuesto de carácter práctico, es necesario que se constituya una reserva de carácter indisponible, que no puede ser compartida con la reserva de capitalización. Son compatibles entre sí, pero no puede utilizarse la misma cantidad de reservas para utilizar los dos beneficios fiscales, sino que deben realizarse reservas diferenciadas de forma independiente. Bien. Analizado esto, si os parece, lo que dice la norma es que en el caso de no poder dotar esta reserva, se compromete o se vaya a comprometer la sociedad, en el caso de tener beneficio suficiente, con cargo a los primeros beneficios que se puedan obtener, a que se dote la misma. Bien, el incumplimiento de este requisito, por lo tanto, es este requisito, el de constitución de la reserva y mantenimiento durante 5 ejercicios, no el de no tener bases imponibles negativas suficientes, sino el mantenimiento
el no mantenimiento o no constitución de la reserva de carácter indisponible dará lugar a la necesidad de que se integre las cantidades no satisfechas más una penalización del 5%. Las cantidades destinadas a la dotación de esta reserva no se pueden, como hemos dicho, aplicar de forma conjunta a la capitalización. Deberán tener dos reservas diferenciadas en la contabilidad. Respecto a la contabilización, me habéis planteado alguno de vosotros cuestiones esta última semana. Os he colgado dentro de la propia consultación en el foro un supuesto en el que se recogen cuáles son los asientos y partidas que se deben recoger, y vuelvo a repetiros que tenéis ese documento de reserva de nivelación y de capitalización en el que se recoge cómo se debe contabilizar conforme al plan general contable este tipo de operaciones. Volviendo a hacer el ejemplo que ya hemos mencionado en alguna ocasión, simplemente recordaros que la entidad A obtiene en el año 0 una base imponible positiva por un valor de 200.000 euros, puede minorar hasta un 10% de esta base, 20.000. La cuota íntegra, por tanto, será 200.000 menos 20.000, 180.000 al tipo del 25% y una cantidad de 45.000. Durante los 5 ejercicios siguientes, de 1 a 5, la base imponible negativa deberá ser objeto de compensación con esta base imponible positiva que ha sido objeto de minoración, y si al final de los 5 ejercicios las bases imponibles negativas no se hubieran podido compensar, deberá integrarse en el 5.º ejercicio, sin ningún tipo de penalización. Solamente, por tanto, lo que se produce es un diferimiento en la tributación, no una menor tributación. Tal y como hemos dicho, una entidad puede utilizar de forma conjunta la reserva de capitalización y la reserva de nivelación, con el único requisito legal de que las reservas sean disponibles en ambos casos y sean por un periodo de 5 años e independientes. Volvemos al ejemplo que hemos planteado en alguna otra sesión: un capital de 10.000, un beneficio del ejercicio de 3.000, un capital de 10.000, las reservas constituyentes del ejercicio 2014 y el beneficio del ejercicio 3.500 euros. Si nos preguntaran o tuviéramos que aplicar qué tipo de ventajas fiscales se puede aplicar, simplemente deberíamos de analizar lo siguiente. En primer lugar, lo que diríamos es que el incremento de los fondos propios ha sido 3.000 entre el año 2015 y 2016. Habrá una base imponible de 3.500, suponiendo que no hay ningún ajuste sobre la que se puede compensar. En la reserva de capitalización queremos aplicarla en primer lugar, será el 10% sobre 3.000, 300 unidades, la base imponible 3.200, y lo que establece la reserva de nivelación es que será, una vez calculada la base imponible y descontada la propia reserva de capitalización y dos partidas, la partida del artículo 12 del impuesto sobre sociedades. Bien, en este caso 320 por el 10%, 320 unidades. La base imponible a tributar en el periodo serían 2.880. ¿Lo puede hacer en todo caso? Sí, siempre y cuando se constituya una reserva de nivelación por 320 unidades y otra reserva de capitalización por 300 unidades. Continuando con la exposición, en relación con la reserva de capitalización, simplemente indicar que la reserva de capitalización permite una reducción en la base imponible del 10% del incremento de los fondos propios. Esta reserva de capitalización, si no hay base imponible positiva en el ejercicio, se podrá aplicar en los periodos impositivos que finalicen en los 2 ejercicios sucesivos al cierre impositivo en que se haya generado el derecho a la reducción, por lo que me permite diferirlo, ¿vale?, durante 2 ejercicios. El objetivo o los requisitos, perdón, para poder obtener este beneficio fiscal es la creación de una reserva indisponible, que los fondos propios no pueden verse minorados, ¿vale?, en un plazo de 5 años, salvo por el caso de pérdidas. Por lo tanto, es un incremento de los fondos propios que debe mantenerse durante 5 ejercicios. Como hemos dicho ya de forma reiterada, no es incompatible con la reserva de nivelación, pero las reservas deben ser diferentes. Supongamos que la entidad anterior, como dijimos, tenemos un capital de 10.000, un beneficio de 3.000 y todo se llama reserva. Si consideramos que esta es una reserva de capitalización de carácter indisponible, 10% de 3.000, que es el incremento de los fondos propios, 300 unidades, la base imponible reducida sería de 3.200 sobre lo que tendría que tributar. Concluido esto, procedo a tratar el examen que realizaréis en las próximas semanas. En primer lugar, el examen tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos. Podréis utilizar los textos legales, excepto el memento fiscal y una calculadora. Os indico que no se admite como calculadora el móvil. Por tanto, si necesitáis realizar cálculos,
Necesitáis una calculadora, que no podemos admitir el móvil debido a que hoy los móviles pueden contener otro tipo de información. Como consecuencia de esto, os recuerdo, textos legales que podéis llevar y que podéis utilizar, tanto la ley del impuesto sobre sociedades como en su caso el reglamento. Una calculadora, que no puede ser la del móvil, y no será necesario realizar los asientos contables pertinentes. Si alguien los quiere realizar para aclarar su respuesta, por supuesto que se admiten, pero no es obligatorio la realización de los asientos contables, más allá de los que queréis realizar para aclarar o justificar alguna de vuestras respuestas. En todas las respuestas, en la medida de lo posible, aun siendo tipo test, os pediría que las desarrollaseis brevemente, porque si ponemos un tipo test y marcamos la A, la B o la C y es correcta y no indicamos nada más, evidentemente la puntuación que podremos obtener en esa pregunta es 0. En tanto en cuanto que si motivamos nuestra respuesta y vemos o puedo analizar cuál hubiera sido alguna interpretación y puede ser razonable, pues podría haber la posibilidad de obtener algún tipo de puntuación en las preguntas tipo test. Por tanto, brevemente, porque si no, el examen da tiempo de sobra a hacerlo, pero si estamos mucho tiempo con una pregunta, pues evidentemente nos faltará. Pero brevemente, si es posible, pues podéis desarrollar cada cuestión. Así se dice expresamente dentro del propio texto del examen. Aquí digo que son 5 preguntas, realmente van a ser 7 preguntas breves, de las cuales alguna de ellas será tipo test. Normalmente 2, 3 preguntas, pues se decía 5 preguntas breves y habrá 2, 3 tipo test. En total 7 preguntas a las que podéis responder. ¿Vale? Sencillas, muy similares a las que habéis realizado en las actividades de evaluación continua o en los controles de evaluación de la asignatura. Muy similares. En relación al contenido del examen, las materias más importantes, pues sencillamente entran en los sujetos pasivos, artículo 7, identificar cuándo es un sujeto pasivo o no, las amortizaciones del artículo 12, las pérdidas por deterioro del artículo 13, las provisiones y gastos por el artículo 14, los gastos no deducibles del artículo 15. Estos artículos son fundamentales, los debemos controlar y debemos saber aplicarlos de forma correcta de cara al examen. También será interesante el artículo 16, la limitación de la deductibilidad de los gastos financieros, las operaciones a valor de mercado, muy importante, habrá alguna cuestión siempre relativa a esto, artículos 17 a 20 de la ley, exenciones del artículo 21 y 22 de la ley de impuestos sobre sociedades, la reserva de capitalización, la compensación de bases imponibles negativas, así como, en su caso, la deducción por doble imposición interna e internacional y las deducciones en cuota. Las deducciones en cuota, esencialmente, la más importante y la que, por supuesto, pues es probable que exista alguna pregunta, será la de I más D más I, del artículo 35 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades y la del resto del artículo 36 y siguientes de la norma. Esto es esencialmente lo que va a consistir el examen. ¿Podrá caer alguna pregunta de los regímenes especiales? Respecto de los regímenes especiales, indicaros que normalmente no se ponen cuestiones dentro del examen, pero sí que puede haber alguna cuestión tanto relativa a las empresas de reducida dimensión, que las hemos analizado de forma profusa, como a los contratos de arrendamiento financiero del artículo 106. Por tanto, los regímenes especiales nos centraremos en el examen en las empresas de reducida dimensión y los contratos de leasing o de arrendamiento financiero. Sobre ellos, pues es posible que haya algún tipo de pregunta, ya sea tipo test o de desarrollo siempre con carácter breve, como podréis entender. Bien. Como siempre tenéis dudas, no sé muy bien qué tipo de pregunta, cómo me tengo que preparar, simplemente os pongo a modo de ejemplo algunas preguntas de convocatorias anteriores para que conozcáis ejemplos de preguntas tipo examen que pueden caer o que han caído en algunas convocatorias. La sociedad Gemesa adquiere un elemento por 1.600 unidades, en el ejercicio N transmite el elemento por 1.000 a una sociedad B vinculada y en el ejercicio N más 1 esta sociedad lo vende por 1.500. Lo vende o en este caso recupera su valor por 1.500. Entonces, que determinemos cuáles son los ajustes fiscales y contables. Este puede ser un tipo de pregunta corta que os podéis encontrar en el examen. Pues bien, la respuesta correcta podría vincularse, podría ser algo similar a lo que os planteo a continuación. En el ejemplo, la transmisión de la sociedad A, al tratarse de una operación vinculada, debemos aplicar las operaciones a precio de mercado y, en concreto, la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable. Por tanto, la sociedad A, en el ejercicio N, deberá realizar un ajuste. En el ejercicio N, la transmisión del elemento para la sociedad A ha tenido una renta negativa de 1.600 que registra en su resultado contable y, por tanto, forma parte de su base imponible. La sociedad A, al ponerlo por debajo del precio de mercado, ha recogido una operación
que determina una renta negativa y como consecuencia de esa renta negativa la habrá integrado en su base imponible. El problema que ocurre es que se la ha vendido a una entidad vinculada. Al tratarse de una entidad vinculada, la entidad B tiene un precio de adquisición de 1.000 unidades. Si el bien se hubiera mantenido en la sociedad A y se hubiera dotado una pérdida de deterioro que hubiera sido deducible, ¿por qué vamos a poder encontrar esto? Porque recordaros que hasta enero de 2015 las pérdidas por deterioro eran deducibles. Por lo tanto, nos podemos encontrar muchos supuestos en los que se da la circunstancia que tenemos ahora. Una pérdida por deterioro de un valor o de un efecto de carácter comercial o de otro tipo de bienes y derechos que en su momento fueron deducibles y que se vendieron a una entidad vinculada. Bien, pues en estos casos, cuando hay una entidad vinculada, lo que debemos saber es que es como si no hubiera salido del perímetro de la sociedad y, por tanto, si hay recuperación del coste de bien, en este caso, 500 unidades, es necesario hacer la reversión. Por tanto, la sociedad B debe realizar un ajuste positivo de 500 unidades. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya no está dentro de la sociedad A y podemos pensar que ya se ha dado la correspondiente pérdida, lo que establece el legislador es que al no salirse del perímetro debe revertir dentro de las propias entidades. Si analizamos operaciones como consecuencia de este tipo de supuestos tipo examen, nos podemos encontrar como en una convocatoria de dos convocatorias anteriores a la vuestra, una operación relativa a los costes de devolución. Bien, en este caso, el supuesto que resolvieron los compañeros consistía en la sociedad Permesa, que comercializa una serie de productos respecto de los cuales concede a sus clientes una garantía de reparación por un periodo de un año. Para hacer frente a los gastos derivados de tales garantías, en el ejercicio de 2, la oportuna provisión en contabilidad, para la cual se ha efectuado un cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias de 45.000. Bien. Tenemos, por tanto, una provisión por reparaciones de 45.000 unidades y sabemos, además, que las ventas con garantías de cada uno de los dos periodos siguientes y del propio periodo son 400, 650 y 950. Gastos por garantías del año N y N+1 y N+2, 30, 70 y 100. La provisión del ejercicio, 5, 20 y 45. Y el saldo de la provisión, pues 5, 20 y 45. Sabemos, además, que en este momento la sociedad tiene garantías vivas, ventas por garantías vivas de 350.000 unidades. Simplemente, estos serían datos del supuesto. Nos daría estos datos y simplemente deberíamos de analizar si es correcta la provisión, si es deducible en su totalidad o si, aplicando los límites que prevé el impuesto sobre sociedades para este tipo de operaciones, deberíamos realizar algún tipo de ajuste. En concreto, en +3 sabemos que hay unas ventas con garantías de 1 millón en el propio periodo, gastos por garantías de 90.000 y una provisión del ejercicio de 10.000 unidades. Y el valor de las garantías vivas al finalizar el 31/12 N+3, al final de este periodo, es de 200.000. Bien, pues con todos estos datos que tenemos, lo único que deberíamos realizar el día del examen es indicar que el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades establece que en determinados supuestos son deducibles determinadas garantías, concretamente las garantías por reparación y revisión. Lo único que se establece un límite legal, en este caso consiste en determinar sobre las garantías vivas la media de los dos periodos impositivos anteriores. En concreto, en este supuesto tendríamos gastos por garantía en los 3 años, 200.000 unidades, dato que nos daba el supuesto. Ventas con garantía de los 3 años, 2 millones, por tanto tenemos un 10%. El saldo sería el 10% de 350.000 para el año N+2, 35.000, como había una provisión acumulada de 45.000, habría que dotar un ajuste de exceso de provisión por 10.000. Por tanto, lo que tendríamos es un ajuste de más 10.000 porque aplicando el límite legal en el ejercicio N+2 la entidad se habría excedido de las cantidades que podría aplicarse. Si nos fuéramos al N+3, el segundo supuesto, las garantías vivas de los dos periodos anteriores serían 2.600.000 datos. El periodo impositivo anterior y el anterior serían 2.600.000, sería un dato del supuesto. Gastos por garantía viva de los dos periodos anteriores, 260.000, 10%. Provisión fiscalmente deducible, me dice el supuesto que son 20.000. Por tanto, en este caso, como contablemente solo se había recogido una provisión por 10.000, la totalidad de la provisión sería gasto deducible. Por tanto, habría un ajuste negativo de 10.000 unidades. Os dejo aquí los cálculos, simplemente sería aplicar lo que establece en este sentido la Ley de Impuestos sobre Sociedades sobre las garantías vivas y las provisiones
con los límites de las ventas con garantía viva del periodo y los dos periodos impositivos anteriores. Como veis, es simplemente un caso muy similar a los que habéis hecho dentro de las actividades de evaluación continua, muy similar a los que habéis hecho en algún control, y los cálculos no serían excesivamente complejos, serían cálculos sencillos. Otro ejemplo de otra convocatoria anterior, la entidad Bursa S.A. presenta los siguientes datos, en millones de euros. Beneficio operativo 100 y tiene unos gastos financieros de 20, de 10 y de 60 millones de euros. Determinar los ajustes fiscales. Bueno, pues en este caso, simplemente lo que tendríamos que hacer es, en el año 0, la base imponible serían 30, el beneficio operativo serían 30, que serían 100 por el 30%, que es el límite que me prevé la norma para este tipo de gastos, el artículo 16, pues serían 30. Como los gastos financieros son 20 millones, son deducibles en su totalidad y el exceso se puede compensar en los 5 ejercicios futuros. Por lo tanto, no habría ajustes fiscales. En el segundo supuesto, pues en el segundo supuesto, como las cifras son 10, los gastos financieros, el segundo supuesto son 10, el límite son 30, al tener 30, vuelvo a poder deducirme los 10 millones de euros sin problemas y además puedo compensarme esa diferencia 20 en los 5 ejercicios futuros. No tengo que hacer ningún tipo de ajuste fiscal más. En el tercer supuesto, bueno, pues en el tercer supuesto son 60. El beneficio operativo sigue siendo 100. Lo máximo serían 30. Pero ¿qué ocurre? Tengo excesos no aplicados dentro de los 5 ejercicios anteriores por importe de 10 y de 20. Por tanto, 30 más 30, 60. Me puedo deducir los 60 y no debo realizar ningún tipo de ajuste fiscal. Eso sí, ya no me quedarían límites adicionales a compensar en ejercicios futuros. Por lo tanto, otro supuesto típico, lo habéis hecho, habéis realizado varios casos. La respuesta sería muy similar a la que acabamos de proponer. Respecto a los gastos financieros, pues tenéis aquí recogidos los dos supuestos de forma concreta. Otro supuesto podría ser, es el 17.4. Habéis planteado algunas dudas, ¿vale? Y por eso traigo aquí para planteado la necesidad de explicar un poquito más el artículo 17, en concreto el artículo 17.4. Para todos aquellos de vosotros que me habéis planteado a través de los foros que si podía hacer algún ejemplo del artículo 17.4, pues aquí tenéis uno. La sociedad Tornasa amplía su capital siendo las acciones emitidas suscritas por sus socios mediante aportación no dineraria. Por lo tanto, operación a valor de mercado. Siendo los valores contables, los de mercado, los siguientes. Valor fiscal, 2.000. Valor fiscal de mercado, 2.400. Renta contable, 400. Valor fiscal, 2.400. Valor de mercado, 2.100. Renta contable, 300. Lo primero que tenemos que determinar para aplicar el artículo 17 es cómo se ha contabilizado esto. En el supuesto nos deberían de decir, o en la vida real, nos deberán de decir si se ha contabilizado a valor razonable, si no se ha contabilizado a valor razonable, a valor de mercado, si se ha contabilizado a coste de adquisición. Por tanto, debemos estar atentos a lo que indique el supuesto para ver si se ha contabilizado de forma correcta o incorrecta. En este caso, pues da igual, lo importante es saber cómo se ha contabilizado para ver qué ajustes fiscales debemos de realizar. Pues bien, en este caso, para aplicar el artículo 17.4, la norma fiscal establece que las aportaciones no dinerarias, como pueden ser las efectuadas para la constitución o ampliación de capital de otras sociedades, como criterio de valoración, será la diferencia entre el valor de mercado de los elementos transmitidos y los valores recibidos en su contraprestación. Los elementos patrimoniales aportados en la sociedad que aporta se manifiestan que deben integrar en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos transmitidos y su valor fiscal. Por lo tanto, la sociedad que transmite a efectos fiscales, con independencia de lo que se haya hecho en contabilidad, no entramos si bien o mal. Si lo ha hecho bien, pues probablemente no habrá ajuste, pero suponiendo lo que nos diga el supuesto, si lo ha contabilizado a precios de mercado, no habrá ajuste. Si lo ha contabilizado a coste de adquisición, lo que tiene que hacer es contabilizarlo a precio de mercado. Por tanto, de acuerdo con los criterios contables, ASA valora la participación recibida al valor razonable de 2.400, igualmente que a efectos fiscales. Por tanto, no habría ajuste. Si en el supuesto me plantean que se ha producido la contabilización a valor de mercado, por tanto, vemos que ya me ha dicho que ASA ha recogido ya un beneficio de 400, como este beneficio precisamente coincide con el beneficio de valor de mercado, no habría ajuste. Si me dijeran que valor fiscal y valor de mercado son 2.400, pero que no se ha generado renta contable, de conformidad con el artículo 17.4 de la ley, deberíamos hacer un ajuste positivo. Entonces, repito, lo importante es conocer qué se ha hecho en contabilidad, y eso será un dato el día del examen, saber si lo ha contabilizado a valor razonable o lo ha contabilizado a coste de adquisición. En el segundo supuesto, el supuesto de tasa es sociedad lo siguiente.
Bien, un segundo. Voy a separar la posición. Punto. Consigo pasarla. Bien, ahora, perfecto. Para la sociedad Petasa, ¿vale? Resulta que la aportación ya se manifiesta una renta de efectos fiscales negativa de 300 unidades. Y precisamente en contabilidad él ha recogido, ¿vale? Él ha recogido, pues, dado que los efectos aportados es inferior al valor fiscal, en este caso la integración de la base imponible no requiere ningún ajuste, dado que esta pérdida se habrá reconocido contablemente. Por lo tanto, si esta pérdida se ha reconocido contablemente, no debemos de hacer ningún ajuste. La operación estará parada. Si no se ha recogido contablemente, pues dicha pérdida puede ser que esté motivada por un deterioro de valor, por otro tipo de pérdidas, por una provisión, por lo que sea. En este último caso, debe haberse respetado los principios contables. Este deterioro debiese haberse recogido en el ejercicio en que realmente tuvo lugar el deterioro del elemento. Por lo tanto, lo único que se hace aquí es una mención a que a lo mejor no debía contabilizarlo ahora al momento de la pérdida sin haber notado previamente una pérdida por deterioro que determinaría los correspondientes. Por lo tanto, simplemente respecto al 17.4, vuelvo a repetir, lo importante es tener claro qué ha hecho la sociedad en el momento de la contabilización. Y no cumple los criterios del 17.4, vamos al mercado correspondientes. Bien, continuando con los supuestos que podemos encontrarnos y algún ejemplo adicional respecto a la que habéis planteado de algún artículo, en concreto me habéis planteado dudas del artículo 8 de la ley del impuesto de sociedades. Bien, en estos casos mi recomendación es la siguiente. Tenéis colgado un documento dentro del campus en el que se aplicaban el artículo 18 y se ponían varios casos diferentes de cómo se tenía que aplicar. En la sesión número 3, una presentación que os prometí en su momento, concreta del artículo 18, explicada de forma extensa. ¿Vale? En la presentación número 3 de la asignatura tenéis colgada toda la presentación que me había comprometido con vosotros a verla del artículo 18. Por tanto, por favor, aquel que tenga dudas, que vea de nuevo, que visione de nuevo la presentación número 3 de la asignatura en la que se trata de forma extensa el artículo 18 desde el punto de vista de sociedades y desde el punto de vista de personas físicas. No obstante, para concluir con este tema e intentar dejar zanjado cualquier duda o cuestión que pueda producirse, simplemente indicaros que si nos pusieran un supuesto en el que nos dijeran que determinásemos las consecuencias fiscales en el impuesto sobre sociedades de operaciones contabilizadas a precios de adquisición en miles de euros, y en concreto nos plantearan la siguiente: la sociedad ARPA S.A. transmite a la sociedad Borca S.A. un terreno que forma parte de su inmovilizado por 1.000, siendo el valor de mercado de 1.500 unidades, y ARPA además participa en el 100%, por tanto, vinculación entre las partes. Si determináramos, ¿vale?, que se diera esa operación y tuviéramos que hacer determinar qué consecuencias fiscales tiene esto, pues aquí lo tenéis detallado de forma extensa, ¿vale?, para que quede claro cuáles son los artículos aplicables. Lo que diríamos esencialmente es aplicación del 18.1, un ajuste primario y un ajuste secundario, ¿vale? Un ajuste primario y un ajuste secundario. Y en primer lugar, lo que tendríamos que decir es que debemos aplicar el artículo 18.1 y en su caso el artículo 18.11 de la ley. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18.1, el ajuste primario sería un ajuste positivo de 500 unidades, la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros lo que decía el supuesto, que era 1.000 y había 1.500. Por lo tanto, se producirá un ajuste doble en ARPA, ¿vale?, y en la sociedad adquirente de 500 unidades para la entidad que transmite, ¿vale?, y de 500 unidades para el ajuste negativo para la entidad que lo recibe. Adicionalmente, con el artículo 18.11, como se da en este caso, la diferencia entre el valor convenido, ¿vale?, y el valor de mercado, debemos de determinar, como ya se explicó en la sesión número 3, quién es el beneficiario. En concreto, el beneficiario de esta operación, ¿vale?, era a favor de la sociedad participada. La sociedad participada está adquiriendo a un precio inferior al de mercado 1.000 unidades cuando su valor de mercado era de 500. Por lo tanto, el beneficiario de esta operación era la sociedad participada. Pues por este ajuste secundario, lo que tenemos que decir es en el porcentaje de participación, que me decían que era del 100%, en el porcentaje de participación se trata de una aportación a los fondos propios.
para la sociedad que transmite, se trata de una aportación a los fondos propios. En su totalidad, porque en este supuesto, a diferencia de los que tratamos en la sesión número 3, poseo el 100% del capital. Dicha aportación, ¿vale?, será recibida por la entidad B, no se integra en la base imponible del impuesto y para la entidad A supone incrementar el valor de adquisición de la misma. ¿Vale? Este sería el supuesto A. Este sería el supuesto A. En el que el beneficiario sería la entidad de la que soy socio. Para el supuesto B, supuesto 2, suponer ahora que Borca es la entidad matriz que tiene el 100% del capital de ARPA. Por lo tanto, es al revés. Ahora es el que se beneficia, en lugar de la entidad que transmite, el que se beneficia es la entidad que recibe, a la que se beneficia la entidad que transmite. Conforme al artículo 18.1, la entidad A estará obligada a hacer un ajuste positivo de 500 unidades. Y la entidad B realizará un ajuste, ¿vale?, que como se trata de un terreno, de 500 unidades de carácter negativo. ¿Cuándo va a revertir esto? Como se trata de elementos no amortizables, conforme al artículo 20, cuando se venda. Además, por el 18.11, como en este caso, la diferencia es a favor del socio, ha recibido algo que vale 1.500 por un precio de 1.000. En este caso, y como poseo el 100%, lo que dice es que es un dividendo. En cuanto al porcentaje de participación supere el 5% y se mantenga más de un año, podrá estar exento, o bien por doble imposición, o bien por exención del artículo 21. Por lo tanto, para el socio es un dividendo y para la entidad que paga es un gasto no deducible. Por lo tanto, ajuste secundario. Para el socio que lo recibe es un dividendo que puede estar exento o no, en función de si se cumplen las condiciones del artículo 21 de la ley, y para la sociedad que lo entrega, en este caso sería un dividendo y por lo tanto gasto no deducible. Segundo uso del artículo 18 de la ley de impuestos sobre sociedades. Tercer supuesto. Suponer ahora que ARPA transmite a Borca, en la que participa en un 80%, un bien que es de 1.000 unidades monetarias y además es amortizable al 10%. El valor de mercado de esta es de 1.200. Por lo tanto, ARPA transmite a Borca y en este caso lo que estamos analizando para este supuesto es que beneficia a quién. Ajuste primario. 18. Procederá a un ajuste positivo en la entidad por 200 unidades, dado que el valor de mercado es 1.200 y el valor convencido es de 1.000 unidades. Por lo tanto, sería ajuste positivo de 200 y la entidad B, que contabilizó una máquina por 1.000, deberá incrementar su valor hasta 200, ajuste positivo. ¿Vale? El momento de la entidad B lo contabilizó por 1.000, practicará sobre la diferencia de 200 en el momento de su amortización, a lo que se trata de un activo amortizable, los ajustes negativos al ritmo del 10% anual. Por tanto, habrá un ajuste positivo que irá revirtiendo la entidad B, ¿cómo? En la medida en que se vaya amortizando ese activo. Adicionalmente, tenemos que aplicar el 18.11 porque son vinculadas. Y ahora no se posee el 100%, se posee el 80%. La diferencia a favor de, como es en este caso, es a favor de la sociedad participada, hemos dicho antes que se trataba de una aportación a los fondos propios, pero resulta que no tengo el 100% del capital, solamente tengo el 80% del capital. Si solamente tengo el 80% del capital, hasta el 80% del capital, es decir, 160 unidades se considera aportación a los fondos propios, y el otro 20%, lo que dice el legislador es que se trata de una liberalidad, y como liberalidad no es deducible. Esa renta de 40 se lo está regalando una a otra y por lo tanto esos 40 es una liberalidad que no tiene carácter deducible y por lo tanto va a realizar el correspondiente ajuste. Por lo tanto, queda aquí claro cómo quedaría el supuesto en el que no se posee un 100% del capital. Y para concluir ya, el último supuesto, la última versión que puede ocurrir aquí, es que es al revés. La beneficiaria, siendo el 80%, es el socio. En el caso de que se produzca el beneficio para el socio, simplemente debemos indicar que procederá a realizar un ajuste positivo por 400, igual que antes, por la diferencia entre uno y otro, el valor de mercado y el valor contable, irá revirtiendo en la medida de 400 unidades monetarias y para el socio es un dividendo. En el porcentaje de participación. En lo que no es porcentaje de participación, otros o remuneraciones en su condición de socio. Por tanto, para el socio será un dividendo en la parte de la que es socio, 80%, y en el otro 20%, lo que se produce es lo que se considera por parte del legislador otras retribuciones por su condición de socio. Esto sería, por tanto, un artículo 18 con todas las versiones. Simplemente recordaros el artículo, por último, para concluir, el artículo 11.6, respecto de las operaciones transmitidas por elementos vinculados, y recordaros que si se produce la transmisión de elementos vinculados, tal y como hemos visto, y es necesaria la reversión, pues tendrá que producirse la reversión siempre y cuando se mantenga dentro del perímetro.
Por tanto, me remito a este ejemplo que ya vimos en su momento, que alguno de vosotros me ha pedido que se podía volver a exponerlo, o simplemente recordaros que si una pérdida por deterioro que fue contablemente deducible, y eso habrá que analizarlo porque hasta el año 2015 muchas eran deducibles, ahora no habrá ajustes, ¿vale? Y por tanto no serán deducibles. Si fue fiscalmente deducible y luego se produce la reversión mientras que se encuentra en el perímetro, ya es necesario la reversión. ¿Hasta qué importe? Pues evidentemente hasta el importe de la pérdida por deterioro o la pérdida declarada en su momento. Por tanto, me remito a la explicación que se hizo en su momento de este supuesto y simplemente recordaros que es necesaria la reversión del artículo 11.6 cuando se mantengan dentro del perímetro de la entidad. Bien. Simplemente ya para concluir, ¿vale? Agradeceros a todos el enorme esfuerzo que habéis hecho en la asignatura. Recordaros que estoy en el campus para cualquier tipo de duda o cuestión antes del examen. Os invito a todos aquellos que estéis todavía en tiempo para presentar las actividades de evaluación continua y los controles que os quedan pendientes para examinaros. Si os examináis ahora, conseguiréis pasar un verano tranquilo, no os tendréis que preocupar para las convocatorias de septiembre. Y mi recomendación es que a todos aquellos que tengáis la más mínima posibilidad de poder llevar el ejercicio completo ahora en julio, los examinéis para pasar un verano disfrutando de la familia, disfrutando del tiempo libre, no tener una preocupación para septiembre, porque septiembre llega enseguida y al final pues es absurdo intentar retrasar algo que podemos solucionar ahora. Para cualquier tipo de duda antes del examen, me tenéis en el campus, me podéis enviar en los foros de debate, que a mí me gustaría que lo pusierais ahí porque lo podemos ver todos y ahí es más fácil para poder responder a todos una misma cuestión. Si tenéis alguna duda adicional a través de los mensajes, como habéis hecho muchos de vosotros, a través de tabares2@yahoo.es, que muchos me habéis mandado mensajes también relativos a dudas o cuestiones que os he ido planteando. Vuelvo a repetiros que ha sido un placer contar con todos vosotros, agradeceros vuestro esfuerzo, pediros un último sprint para que os examinéis antes del examen y mucha suerte en el examen final, que estoy convencido de que lo vais a hacer fenomenal y simplemente es volver a repasar lo que ya habéis hecho de forma excelente dentro de todos los supuestos. Por lo tanto, suerte y nada, os espero en el examen final y ya en la próxima puesta de notas. Muchas gracias.